Nos acompaña también Julián Hurtado de Molina. Él ya saben que es el cronista oficial de Córdoba y que no podía faltar, como cada año, en esta caseta tan peculiar que tenemos hoy en el Hospes para hablar de la feria, pero de la historia de la feria. Julián, bienvenido, gracias por estar con nosotros en todos los eventos que organizamos, ¿eh? No te pierdes uno. Muchas gracias siempre. Es un placer aprender contigo, que yo siempre digo que contigo aprendemos. Aprendimos en patios y ahora vamos a aprender en feria, porque además tú vienes reivindicativo y me lo decías antes, me decías, sí, hoy vengo con una reivindicación. ¿Con cuál, Julián? Claro, a ver, es que los cordobeses somos como somos y algunas veces pues debíamos de promocionar un poco más lo nuestro. El micro, súbete el micro, Julián, que te escuchamos. Promocionar un poquito más lo nuestro, ¿no? Y me refiero a la antigüedad de la feria. Estamos hablando de una feria. La primera feria sí, es de 1284, la de Sevilla es de 1800 y pico. Se dice que la más antigua de España es la de Cocentaina, una población de Alicante y Valencia, de 1400 y pico. Se dice que la más antigua de Andalucía es la de Mairena del Alcor, de 1442. Oiga, y la de Córdoba era de 1284, entiendo que es la más antigua. Ya no solo de Andalucía, sí, sino de España. Ajá. Otra cosa será las vicisitudes que ha tenido la feria y los diferentes lugares en los que ha estado la feria, sí, a lo largo de los siglos. Pero tenemos una feria de más de 700 años. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Entonces yo creo que es motivo para que por parte de nuestro ayuntamiento y por parte de la sociedad cordobesa, en definitiva, en suma, empecemos a valorar nuestra feria también, no desde el punto de vista de la actualidad, sí, sino también del pasado que tiene a su espalda. Esa es la reivindicación que yo quiero hacer, sí, y si se me permite, pues quiero justificar esto que yo estoy diciendo. Por supuesto, dicho queda, faltaría más. Julián, ha habido una evolución importante en la feria hasta conocerla como hoy la conocemos, en sí, el recinto en el que se celebra, en el Arenal. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo comenzó la feria? Porque era una feria de ganado, sí, y se conoce ahora mismo como algo completamente diferente. Una feria de ocio, podemos decir que es lo que tenemos. Bueno, habría que preguntar, ¿y por qué hay feria en Córdoba? Sí. ¿Qué motivó que el rey Sancho IV, en 1284, nada más llegar al trono, decide otorgar esta feria a Córdoba, esta feria pionera a Córdoba? Pues muy sencillo, porque nos tenemos que situar a final del reinado de Alfonso X el Sabio, sí, que precisamente ahora se cumple también el aniversario de su muerte. Bien, pues, al fallecer Alfonso X el Sabio, hay una lucha dinástica porque el llamado a ser heredero de don Alfonso X era el infante don Fernando, sí, llamado de la Cerda, porque cuando nació de pequeño tenía, sí, un pelo muy grande, sí, y entonces de hecho el apellido ha sido de la Cerda. Y este señor muere antes de que fallezca su padre Alfonso X. Por lo tanto, según las partidas de Alfonso X el Sabio, sí, fue el que la promulgó, el heredero tenía que ser su nieto, sí, don Fernando de la Cerda. ¿Qué ocurre? Que su tío, es decir, el segundo hijo de Alfonso X, Sancho, pues dice que no, que era un niño de 14 años, y que por muy nieto que fuese de Alfonso X, pero que a quien le correspondía el trono era él, porque, sí, su hermano había premuerto antes que su padre. Y entonces ahí surge una disputa dinástica. Ya sabemos que estamos hablando de la Casa de Borgoña, sí, la dinastía Borgoña, y en esta disputa la ciudad de Córdoba, sí, era una de las pocas que tenía procuradores en las Cortes, sí, generales del país, decide apoyar a Sancho. Cuando Sancho llega al trono, lo primero que hace es, de alguna manera, digamos, agradecer a la ciudad de Córdoba ese apoyo que había tenido. ¿Y qué es lo que hace? Pues promocionar, digamos, el aspecto mercantil, ajá, de la ciudad, el aspecto comercial de, sí, la ciudad. Y para esto establece esa primera feria más, digamos, antigua, sí, en 1284. ¿Y dónde se sitúa?
en la calle de la feria. En la calle de la feria, es decir, que de ahí viene también el nombre de esta calle. Claro, claro. El nombre popular de la calle. No era una calle entonces, era una explanada. Ajá. ¿Por qué? Porque era justamente donde terminaba la muralla de la Medina y empezaba la Zarquía. Entonces, bueno, pues digamos que sería un poco como los extramuros de la ciudad, no exactamente, porque la muralla, por supuesto, que cubrían toda la ciudad, pero digamos que en la parte que dividía la parte más antigua, la Medina, de la Zarquía. Y ahí se decide poner. Hombre, evidentemente luego esto también tiene su proyección, porque ahí mismo, pues siglos después, la Hermandad de la Aurora pues celebrará también una feria y tal. Pero en un primer momento comienza ahí. Y luego pasa a la Puerta de Sevilla. Ajá. Y en la Puerta de Sevilla es donde continúa esta feria siglos después. Posteriormente, en 1803, es cuando pasará a la Puerta de Gallegos. Que existía la puerta. Que además hay fotografías de ella, ¿no? Y ahí es donde arranca ese modelo de feria que se une a la feria que se había ido creando a partir de 1663, creo recordar, con motivo de del descubrimiento de una imagen de la Virgen en un pozo a la que le impone la denominación o la vocación de Virgen de la Salud. Entonces, ¿por algo en especial, Julián? ¿Perdón? ¿Se le llama así por algo en especial, la Virgen de la Salud? Pues porque unos labradores excavando, arando la tierra, porque claro, aquello todo era zona rústica, ¿no? Encuentran un pozo y dentro del pozo encuentran una imagen de la Virgen. Enseguida pues empieza la leyenda de que el pozo tiene, las aguas que tiene el pozo son milagrosas y que entonces pues cura a los enfermos y que le pone a esta imagen el de Virgen de la Salud. Se construye una ermita por una hermandad y alrededor de esta ermita, en la festividad de la Virgen, pues se establece una feria, digamos, que como estaba contigua a la Puerta de Sevilla, que es donde estaba celebrando esta feria que viene remotamente de la época de Sancho IV, el fuerte, pues claro, llega un momento en que digamos que hay una especie de confluencia entre una y otra. Claro, si nos atenemos a esa época de 1600 y pico, la feria de Córdoba sería más moderna, pero tenemos que tener en cuenta lo que acabo de decir de esta época medieval, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la feria de la Virgen de la Salud se mantiene en su sitio, mientras que esa antigua pues pasa, como digo, de la Puerta de Sevilla a la Puerta de Gallegos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una época en la que todavía existía el convento de Nuestra Señora de la Victoria y por tanto lo que hoy vemos como Paseo de la Victoria no existía, era un inmenso huerto que pertenecía al convento, que estaba donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil en la avenida de Medina Clara y el urbanismo, ¿vale? Entonces ahí es donde se comienza esto y ahí empieza a ponerse la primera portada de la feria. Evidentemente se va quedando aquello pequeño y se demuele la portada de la feria y entonces pues y la portada de la Puerta de Gallegos y se va extendiendo por lo que comienza a ser el nuevo Paseo de la Victoria. Y ahí un poco arranca la visión que tenemos de la Feria de Córdoba actual. Eso en cuanto a ubicación. En cuanto a contenido, evidentemente lo que le otorga a Córdoba, porque deberíamos de llamarle feria real, porque en realidad fue el rey el que la estableció. Bien, pues esta feria es de ganado, efectivamente. Durante la mañana se dedicaba a los tratos de compraventa de ganado y por la tarde, pues digamos que los tratantes pues se reunían y se tomaban sus copitas y se tomaban sus tapitas, podríamos decirlo así. Y de ahí arranca un poco el carácter ya festivo y no solo comercial. ¿Qué ocurre? Que eso también va evolucionando y cada vez va primando más el elemento lúdico frente al elemento comercial, que es verdad que se mantiene. Comienza, digamos, por influencia sevillana, esto sí, por influencia sevillana, que comienzan a poner esas casetas, que es un estilo pues nuevo, porque
en Córdoba lo que existía era la feria, pero digamos al aire libre y evidentemente algunas casetas para situar a las personas que estaban haciendo los tratos con el ganado, ¿no? O bailando después por la tarde, noche. Pero lo de establecer las casetas como una configuración de la feria, pues empezará ya, evidentemente, pues como digo, en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues ya lo demás ya lo conocemos, y desde el Paseo de la Victoria, pues en 1994 pasa ya al Arenal, que es donde la tenemos actualmente. A mí me llama mucho la atención, Julián, en todo esto que estás contando, que los propios cordobeses dejemos un poco de lado el tema de la veneración a la Virgen de la Salud, cuando la propia feria lleva su nombre y cuando además tenemos pues una cita importante con Nuestra Señora de la Salud, con ese estandarte que llega hasta el Arenal, y bueno, pues al fin y al cabo no deja de ser una feria en torno a una Virgen a la que, no sé yo si nos tenemos que pegar un propio tirón de orejas los cordobeses, la hemos dejado de lado. Claro, es que yo creo que en eso tiene algo que ver el que en la época de José I Bonaparte se establece para toda España, es una de las poquitas cosas que José I, el llamado Pepe Botella, ha dejado en la ciudad. Una fue el primer plano que se hizo de la ciudad, y por primera vez en la historia, y otra es el cementerio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el José Bonaparte pues establece que los cementerios dejen de estar alrededor de la iglesia y estén en zonas alejadas de la ciudad, vamos, alejadas y extramuros de la ciudad. Y entonces se decide poner el cementerio municipal pues junto a la ermita de la Virgen de la Salud. Por esto dicen que Córdoba, una de las paradojas que tiene es que al cementerio se le llama de la Salud. Entre otras muchas. Pues, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que allí habían estado siendo enterrados los franciscanos. Claro, porque los franciscanos atendían la ermita de la Virgen de la Salud. Bueno, esto ha tenido diferentes épocas y diferentes congregaciones las que han estado al cuidado de la ermita. Pero allí estaban enterrando pues devotos de la Virgen y también pues franciscanos que eran también muy, muy cercanos a esta vocación. Y ahí se crea el cementerio. Entonces, claro, establecer una feria y digamos darle culto a una imagen de la Virgen de la Salud donde está el cementerio, pues acaba teniendo más protagonismo el cementerio que propiamente la vocación de la Virgen, aunque se mantenga el nombre de la feria con ella, ¿no? Y bueno, pues también porque como en todo, las devociones también tienen sus puntos álgidos y sus puntos bajos, o dicho de otra manera, se ponen de moda. Aquí en Córdoba, pues, y a un cordobés de hace 400 años le dicen que hoy en día no tiene a la Virgen de Villaviciosa como la devoción más importante de la ciudad, no se lo creería. O del Cristo de las Mercedes, bueno, pues también la Virgen de la Salud, ¿no? Quizá el pasar a propiedad municipal, la ermita, también implica que, bueno, hay un cierto abandono y en algunos momentos, y quizá esto puede propiciar el que parece como que hay una actitud un poco reacia en cuanto a desvincular la feria de una vocación que parece que está unida a un cementerio. Es un poco un atavismo, pero que es que en realidad no son tiene... dos puntos un poco equidistantes, claro. Claro, bueno, vamos a celebrar una feria con el nombre de una imagen que le da nombre a un cementerio. Bueno, pues claro, en un primer momento tenía sentido, pero cuando deja de celebrar esta feria junto a la ermita y aquello un cementerio donde se van enterrando digamos las más personas de la nobleza y bueno, y los cordobeses en general, pues parece como que ya aquello adquiere un sentido distinto. Esto es un poco, y entonces quizá todavía estamos viviendo de esta rémora. Evidentemente a mí me consta que ha habido por parte de personas y de colectivos, y lo hay, que reivindican pues el volver otra vez a estas raíces. Pero hombre, yo creo que además de volver a estas raíces de la Virgen de la Salud, que es la que da título a la feria, también tenemos que reivindicar ese carácter histórico primigenio que acabo de decir de esta feria de 1284, que me dirán que no es la actual, pero claro, evidentemente ninguna feria de ningún sitio de España
hoy es igual que cuando se creó cuando hace comenzó. cientos de años. Otro de los datos también que tenemos que tener en cuenta es que antes era muchísimo más corta, que ya hemos tenido años de hasta 10 días de feria, andamos entre los 9 y los 10, dependiendo del año. Bueno, depende. El documento por el cual Sancho IV en 1284 establece la feria de ganado y comercial, porque lo que quiso es darle un empujón a la ciudad con la feria, un empujón comercial, era 15 días. 15, o sea, más todavía que ahora. Otra cosa es que se fue reduciendo Sí. y evidentemente pues también por parte nuestra, pues bueno, ha habido años en que la feria ha durado bastante. Sí. No 15 días, pero ha durado bastante. Pero bueno, ciertamente se ha reducido en el número de días, porque yo creo que tampoco se trata de cantidad, sino de calidad. De calidad. Y la Feria de Córdoba pues tiene una característica muy importante que le dan una calidad que supera a lo que puede ser un criterio estrictamente cuantitativo. Por supuesto. Julián, ya para ir terminando, la echamos de menos. La echamos mucho de menos. Muchísimo. La verdad es que sí, porque no solamente tiene las características de la Feria de Córdoba, que yo creo que en eso es singular, y es un carácter abierto. Sin duda. Y es familiar, y se está muy a gusto, y uno puede pasear con los amigos, eso, con los peques, en familia, se está muy a gusto. Un carácter muy abierto, un carácter además, podríamos llamarlo con terminología nuestra actual, igualitario. Sí. Es decir, no existe por ninguna parte elitismo en ninguna caseta, en ningún colectivo. Y esto es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que debemos de seguir conservando, ¿no? Evidentemente la echamos de menos porque se trata de un momento en el que los cordobeses convivimos mucho más que en otras ocasiones, de una forma totalmente desenfadada, de una forma totalmente alegre, y que algunas veces pues también sirve un poco de evasión, aparte de tener ese sentido lúdico, el entretenimiento, y los niños o los cacharritos, pero también es porque sirve para que los cordobeses nos relacionemos unos con otros, y en feria pues como que todo el mundo nos llevamos bien. Es como cuando llega Navidad, toca ser bueno. Es el espíritu, ¿no? Que cambia un poquito. Toca ser bueno. En feria toca divertirse. El vecino con el que no te hablan nunca, porque coincide la escalera y poco más, pues a lo mejor llega la Navidad y todo. Bueno, pues en feria también, pues todos tenemos que pasarlo bien. Y esta, digamos, obligación, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, pues llega al extremo de que la gente, los cordobeses, un poco cambiamos también nuestras penas, nuestros problemas diarios, y digamos que nos transformamos en personas mucho más cercanas, más humanas, y además unidos en torno a un evento en el que todo es bueno, todo es alegre y todo es bonito. Entonces yo creo que tiene todos los elementos para ser sociológicamente, yo creo que el acontecimiento más importante junto con los patios y la Semana Santa. Pero la feria es el colofón ya de nuestro mes de mayo festivo, sin duda. Por supuesto. A ver si el año que viene te tenemos en la caseta de PTV. Yo creo que sí. Bueno, yo no lo sé. Pero bueno. No sabemos, pero la feria seguro que va a estar. Hombre, pues a ver si el año que viene te podemos tener allí en el albero. Gracias, Julián, por estar con nosotros. A vosotros. Y muchas gracias por esta lección magistral de la historia de la feria. Gracias. Nada.